Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en Turín, Italia, con el 205 aniversario del nacimiento de Don Bosco. Delante de tu cuerpo, Don Bosco, te pido que todos nosotros los salesianos, tus hijos, y todos los miembros de la familia salesiana logremos tener tus ojos para no contemplar otra cosa que a los jóvenes del mundo. Tu corazón para animarlos como tú has sabido amarlos, para hacerlos sentir amados. Tu mente llena de fantasía apostólica para responder a sus necesidades y expectativas. Tus manos laboriosas para volver realidad tus sueños. En fin, tus pies para ir hacia ellos, en donde se encuentren. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 23 de San Mateo, tenemos siempre ese discurso de Jesús apelando a la hipocresía de los fariseos. Y le dice, ay de ustedes fariseos hipócritas, que por fuera aparentan ser una cosa, pero por dentro son otra. Se parecen a esos sepulcros branqueados que parecen muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos secos y podredumbre. El Evangelio de hoy es fuerte porque nos interpela a cada uno de nosotros de no vivir en apariencias. Muchas veces las personas vivimos en apariencias. Queremos presentar, por ejemplo, una familia bonita que no tiene problemas internos, cuando en realidad uno va a profundizar un poco más y nos damos cuenta del opuesto. En ocasiones hay gente que llega a las iglesias con una cara de santidad y una falsa espiritualidad, ya que sus vidas en el hogar, en el trabajo, con las personas que los rodean, son un verdadero desastre. Algunas veces hay religiosos, sacerdotes, incluso obispos, de que aparentan una espiritualidad, pero su corazón está lleno de envidias, de rencores, de soberbias, de orgullos, de caprichos. Hoy el Señor nos invita a nosotros a que reflexionemos y que tratemos de ser genuinos, auténticos, transparentes, que veamos o demos de conocer nosotros mismos a los demás lo que realmente somos. El Señor hoy nos invita a ser únicos, a ser
sinceros. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor la gracia de la genuidad, la gracia de ser siempre fieles, la gracia de no aparentar, sino de ser quienes somos con su gracia. Que así sea. Les invitamos a que continuemos en oración con el Papa Francisco por los trabajadores del mar. La vida del marinero, del pescador y la de sus familias es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufriría hambre. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. Les presentamos un resumen de las noticias más importantes de Estados Unidos, gracias a la cortesía de La Voz de América. Durante la segunda noche de la Convención Nacional Republicana, el presidente Donald Trump protagonizó una de las grandes sorpresas al presidir una ceremonia de naturalización desde la Casa Blanca y otorgarle el perdón a un hombre que robó un banco en Nevada y que luego fundó una organización de exreclusos. Ambos eventos pudieron verse en videos pregrabados y que fueron presentados como parte del material que acompañaba a las presentaciones de los participantes de la convención. La primera dama, Melania Trump, intentó brindar consuelo a las familias que sufren debido a la pandemia de coronavirus y se comprometió a que su esposo no descansará hasta que haya hecho todo lo posible por cuidar por todos los afectados. En otras notas relacionadas, Stephen Hahn, comisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos, conocida como FDA por sus siglas en inglés, se disculpó por la forma en que presentó las bondades del tratamiento con plasma de personas convalecientes de la COVID-19. El funcionario detalló que estudios preliminares habían mostrado que un 35% de los pacientes que recibieron este tratamiento habían dado claras muestras de mejoría. Sin embargo, numerosos expertos afirmaron después que los datos fueron tergiversados y que los resultados no son tan optimistas como se explicaron en un principio. En otras informaciones, el gobernador de Wisconsin decretó estado de emergencia y ordenó el emplazamiento de 250 funcionarios de la Guardia Nacional para aplacar las protestas originadas en la ciudad de Kenosha tras un incidente con la policía en el que hirieron a Jacob Blake, un ciudadano afroestadounidense de 29 años de edad. Y finalmente, más de 14.000 bomberos están batallando para aplacar dos de los incendios forestales más grandes de la historia de California, uno en el Valle de Napa y otro en el área de Santa Cruz, en el norte del estado. Según el gobernador Gavin Newsom, las dificultades para controlarlos se deben, entre otras razones, al efecto del clima que ha influido en la rápida propagación de las llamas. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalí Salas Guaitero, de La Voz de América. Nos vamos a Sudamérica, donde nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado un reportaje desde Lima, Perú, con lo más importante que sucede en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. En el plano político sigue la discusión sobre la conclusión o la determinación que ha tomado el Congreso de que los que han aportado para el fondo de pensiones, aunque no tengan la edad, que puedan recoger al menos como $1.200. Los economistas están en contra de esto, el gobierno también parece que lo va a observar y incluso el Consejo Interreligioso del Perú, que está compuesto por personas católicas, obispos,
también secretarios de varios obispados, también iglesias evangélicas, incluso también musulmanes, han sacado una determinación o un decreto o una comunicación diciendo que no están de acuerdo que se exija el sacar ese dinero que no existe todavía, porque lo que entra es para pagar a los pensionistas de hoy. En la diócesis de Huancavelica hay una campaña muy importante, Ayúdame a vivir, para conseguir balones de oxígeno para los que lo necesitan en esta pandemia. La campaña va muy adelante, lo mismo están haciendo en otras diócesis a través de Caritas Católica. Hoy escuché en la mejor emisora del Perú, Radio Programas del Perú, cómo la Iglesia Católica está liderando en todo el Perú estas campañas de ayuda al prójimo, sobre todo con las plantas de oxígeno y también los balones de oxígeno. Es para felicitarnos como católicos. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars. ¿Quién fue ella? La fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Ella, después de ser maestra, comienza a reunir jóvenes y forma esta congregación maravillosa que está prácticamente en el mundo entero, atendiendo a los ancianitos, a los enfermos, a los abandonados. Bendito sea el Señor que le inspiró esta grande obra. Y con ese motivo en Perú se celebra el Día del Adulto Mayor, porque pues el adulto mayor, sobre todo los ancianos, son los que más necesitan. Felicitaciones a todos los que son y somos adultos mayores. Bien, también la economía está tratando de reactivarse. El ministro de Vivienda ha dicho que va a dedicar más de 9.000 millones de soles para este sector, para reactivar la economía que es tan necesaria porque se ha ido abajo, a pique total, con tantas faltas de trabajo, con la paralización de muchas empresas y con también el tener que dejar el trabajo mucha gente. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. El aeropuerto de San Romero, en El Salvador, retomará operaciones con un 35% de su capacidad. El Aeropuerto Internacional El Salvador San Óscar Arnulfo Romero retomará sus actividades como centro de conexiones regional desde el próximo 4 de septiembre, tras casi 6 meses del cierre preventivo de la operación por la pandemia del COVID-19. Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, explicó que mantienen comunicación permanente con los representantes de las aerolíneas, además de organismos regionales e internacionales, con quienes han elaborado los nuevos protocolos de bioseguridad. Nuestro protocolo ha sido elaborado por un equipo multidisciplinario, como ya lo mencionaron, acatando las recomendaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, Autoridades de Aviación Civil de El Salvador, el Ministerio de Salud, COSESNA, entre otros. Estamos listos para retomar la conectividad con el mundo. A partir del viernes 4 de septiembre, los cielos de El Salvador se abrirán para los vuelos de conexiones. Y a partir del 19 de septiembre, para vuelos comerciales de pasajeros, es decir, salidas y entradas internacionales con un número de operaciones definido. Anliker agregó que ahora están definiendo en detalle cómo se retomará la operación del segundo aeropuerto con más tráfico de Centroamérica, después del de Tocumen en Panamá. Ahorita se les ha pedido a todas las líneas aéreas, ya que tienen las fechas ya de reapertura, para que nos pasen una calendarización de todos sus vuelos. Obviamente, por razones obvias, no van a comenzar como antes el año pasado, pero sí estimamos que en un 30-35%, hablando en porcentaje, va a comenzar gradualmente los vuelos, tanto de tránsito y ya el 19 de septiembre, que ya son los vuelos que ya puede salir, en otras palabras, salvadoreños de nuestro territorio nacional y entrar a nuestro territorio nacional, estamos hablando también de un 35%. Anliker confirmó que inicialmente no se ha contemplado pedir algún tipo de prueba de COVID-19 para el ingreso, salida o tránsito de pasajeros. Día a día el Ministerio de Salud puede ir dando las pautas sanitarias y ellos son los encargados de darla, pero por el momento no se va a requerir pruebas sanitarias o PCR o
o pruebas rápidas. David Alemán, director general de Avianca para Centroamérica, México y el Caribe, explicó que como aerolínea no pedirán prueba a los viajeros saliendo o entrando al país. Nosotros no pedimos absolutamente nada, somos muy respetuosos de los protocolos que establecen las entidades de salud de cada uno de los países. En Costa Rica, en el caso específico, la entidad de salud y las autoridades definieron estos requisitos. Aquí en El Salvador no se ha solicitado, por lo tanto nosotros en todos los países que operamos básicamente solicitamos lo que las entidades de salud piden. En este caso eso no ha sido solicitado acá. Junto con las medidas en el aeropuerto, las compañías aéreas también han reforzado sus controles y activado medidas como la obligatoriedad del uso de mascarillas en los vuelos. La gente tiene que estar totalmente segura de que efectivamente nosotros seguimos los protocolos, que es básicamente llevando mascarilla dentro de los aviones. Hemos establecido varios de los procesos que antes eran posiblemente los servicios a bordo, etcétera, teniendo el mínimo contacto para poder precautelar la seguridad. Avianca, el principal usuario de la terminal en el departamento de La Paz, se prepara para retomar actividades en el San Romero, el cual funciona para conectar vuelos de Norte, Centro y Suramérica. Estamos listos, muy expectantes de poder recibir esta información de cuándo arrancamos. Nosotros ya nos hemos preparado, hemos ya puesto a prueba nuestros protocolos con más de 300 vuelos de repatriación que hemos hecho a lo largo de toda Centroamérica. Hemos puesto a prueba los diferentes protocolos, los distanciamientos que debemos implementar y también todo el servicio a bordo que tenemos en los aviones. Así que listos y preparados. Ahora les presentamos una breve entrevista con el rector mayor de la Orden Salesiana. La primera pregunta que quería hacerle es ¿por qué razón estamos aquí hoy? ¿Qué tenemos que celebrar? Bueno, celebramos el 205 cumpleaños de Don Bosco, es decir, hace 205 años nacía allí, en la Casina Villone, un niño que llevaría el nombre de Juan Melchor Bosco. Como dicen nuestras constituciones, la congregación y la familia salesiana no es fruto de un cálculo humano, sino que ha sido el mismo Espíritu Santo de Dios que eligió a aquel muchacho para que después, con un gran corazón de padre, llegara a ser el padre y maestro de la juventud del mundo, como lo declaró San Juan Pablo II. Y yo he pensado que hoy es el día magnífico para celebrar aquí, en el Cole Don Bosco, el cumpleaños de Don Bosco, para todo el mundo salesiano y todos los amigos y amigas del Carisma, y también para desde aquí comunicar al mundo salesiano las líneas programáticas del sexenio después del capítulo general 28. Bueno, hablando del capítulo, sabemos que hoy va a salir en internet el documento oficial. ¿Qué puede decirnos de esto? Puedo compartir a todos que hemos elegido esta fecha de hoy, el día del nacimiento de Don Bosco, para unir justamente su nacimiento a la vida con lo que significa un capítulo general para la congregación salesiana, que es ese momento donde nos soñamos para vernos avanzar y crecer en fidelidad en los próximos 6 años. Es hoy cuando he elegido, después de mucha reflexión, trabajo personal, contando con las labores y trabajos que hicimos en el capítulo, compartido después con mi consejo. Al final de todo esto he llegado a la redacción y a la propuesta a todo el mundo salesiano de unas líneas programáticas para el próximo sexenio hasta el 2026. Unas líneas programáticas que tienen 8 direcciones. De hecho, todas en cierto modo se unen, pero son como 8 campos en los que poner la mirada. Después, cada inspectoría del mundo en los 5 continentes verá de estas, para nosotros, esta y esta y esta es la más urgente, pero todas importantes. Después se verá cuáles son las más urgentes. ¿Y por qué hacerlo hoy? Porque justamente
estas líneas programáticas intentarán ayudarnos a hacer un camino de fidelidad al carisma que el Espíritu suscitó en este muchachito que nació aquí y que se soñó dando su vida a los muchachos hasta el último aliento. ¿Y cuáles son los 3 desafíos más importantes que ve en estos puntos de la mapa de ruta? Bueno, como ya dije, yo considero que son importantes todos, porque de hecho por algo los hemos elegido. Pero si tuviera que decir de todos ellos, ¿cuáles son aquellos que no podemos dejar de lado? Diría, 1, el de seguir avanzando siempre en nuestra identidad carismática. ¿Qué significa esto? Significa seguir diciéndonos y pensando todos los días cómo nos querría Don Bosco hoy, en fidelidad al Señor Jesús, como salesianos del siglo XXI, que no somos los mismos que en el inicio de aquellos jóvenes magníficos, Rúa, Caliero, Fagnano, pero somos salesianos como ellos. ¿Cómo tenemos que ser hoy para dar respuesta justamente a los jóvenes que hoy nos necesitan y nos necesitáis? En segundo lugar, es el gran desafío permanente, es este de asegurar la presencia afectiva y efectiva en medio de los jóvenes, de los muchachos, muchachas. Es decir, que realmente tiene que darse la presencia, tiene que existir. No podemos imaginarnos un salesiano que no esté en medio de los jóvenes. Yo esto lo he llamado de modo muy familiar y muy personal, entre comillas, el sacramento salesiano de la presencia. Un tercer desafío para mí hermoso es siempre este. Nuestro corazón, como ocurrió con Don Bosco, tiene que tener los latidos y la mirada en los más pobres. Las familias más pobres, pero los muchachos, muchachas y jóvenes, los más pobres y necesitados, que hoy además, ampliando lo que Don Bosco decía al inicio, tiene un arco más grande, porque son también los descartados que dice el Papa Francisco, los excluidos, aquellos que no tienen palabra ni voz porque están dejados al lado, aquellos que han sufrido cualquier tipo de abuso. Digo cualquier tipo de abuso, como se ha dicho en el sínodo de los jóvenes donde he participado, porque el abuso de poder es peligrosísimo, el abuso que no permite la justicia, es decir, de la injusticia, el abuso sexual sin duda, tantísimos abusos, muchas veces dirigidos a las niñas, a las jóvenes. Yo digo que en el futuro decir salesiano signifique aquellos que tienen una predilección especial por los que más nos necesitan. Y un cuarto desafío que siempre es actual es este. Si nosotros no acercamos a los jóvenes a Jesús, no estamos siendo salesianos de Don Bosco, porque Don Bosco era ese sacerdote que quería preparar a sus muchachos para la vida, pero al mismo tiempo acercándoles al encuentro del Señor. Yo diría que estos 4 son sustanciales, fundamentales, pero es verdad que los otros 4 son muy hermosos, como la disponibilidad misionera, la sensibilidad por el cuidado de la creación y el trabajo compartido entre salesianos y laicos hoy es esencial. Bueno, estas son la realidad y yo creo que la congregación va a recoger esta propuesta con mucho cariño y mirándola como un hermoso desafío y, como tú has dicho, como todo un mapa de ruta donde poner las energías. Es decir, fruto del capítulo general es justamente esta indicación de por dónde podemos ir para seguir en fidelidad a Don Bosco y en él al Espíritu de Dios. Y para el final de su noticiero, les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero.
En la homilía del 12 de diciembre de 1977, Monseñor Romero decía: nadie se ha metido tan hondo en el corazón de nuestro pueblo como María. De esta forma, Monseñor resalta su amor tan grande por la Madre del Dios encarnado. Y así es. Al hablar de la Virgen de Guadalupe, hablamos de esa encarnación de Jesucristo en el vientre en una mujer morena, como nuestra raza, como nuestro pueblo. Por eso el amor hacia la Virgen es lo más hermoso que nosotros tenemos, ya que en ella descubrimos esa madre que nos acompaña, esa madre que nos consuela, esa madre que nos apapacha, esa madre que está junto a nosotros. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar las 24 horas del día en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.